Buenos días a todos. Comienza la sexta mesa. Me presento, soy la presidenta del Colegio de Médicos de Madrid, Sonia López Arribas. Doy paso a la presentación. Es la primera vez que estoy en este congreso, es un honor para mí y bueno, pues es un honor estar delante de todos ustedes. Voy a proceder a la presentación de mi mesa, sexta mesa. Primero, don Enrique Castellón Leal, vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Coruña. Don Antonio Mateu y Sierra, director de la Agencia de Salud Pública de Cataluña. Don Francisco Soriano, director general de Recursos Económicos de la Agencia Valenciana de Salud. Y doña Begoña Sahagún Salcedo, presidenta de la Comunidad del Colegio de Médicos de Ávila. Y el doctor Antonio Benassar Arbós, presidente del Colegio de Médicos de Baleares, y doctor Carlos Molina Ortega, presidente del Colegio de Médicos de Cuenca. A continuación, ya que vamos mal de tiempo, vamos a pasar a dar la palabra a don Enrique Castellón Leal, que nos va a presentar la reflexión preliminar de la mesa, que va sobre nuevos modelos de gestión. Bueno, muchas gracias. Yo no quiero quitar mucho tiempo al resto de la mesa y haré una brevísima introducción o una brevísima reflexión, fundamentalmente porque está escrita en el documento que todo el mundo tiene y que se basa en un repaso histórico de las necesidades que ya desde hace al menos un par de décadas se plantearon en nuestro país, igual que en otros países europeos, fundamentalmente en el Reino Unido, también en los países nórdicos, en el que se planteaban reformas en la organización de las instituciones sanitarias y también en la propia organización del sistema para dotarlo de una gestión más eficiente, más acorde con reglas o con regulaciones más propias de derecho privado y más alejadas del derecho administrativo. Antes también se comentó que chirriaba mucho un modelo en el que las organizaciones sanitarias se comportaban como si fuesen oficinas administrativas o ministerios, ¿no? Bien, esto en otros países realmente cuajó en iniciativas y cambios concretos. Aquí se especuló bastante, pero no se llegó a algún resultado práctico. Se llegaron algunos resultados prácticos, pero muy puntuales en algunas comunidades, pero no en el conjunto del sistema. Fundamentalmente porque los cambios en los modelos de gestión se hicieron marginalmente, es decir, se hicieron en experiencias muy puntuales, muy acotadas, pero no medidas, no evaluadas, que como si fueran islas en un océano de burocracia, digamos, tradicional. El paso del tiempo simplemente pues contribuyó a que esas islas poco a poco fueran inundadas por el océano circundante y prácticamente las experiencias quedasen en agua de borrajas. Seguimos ahora mismo, como antes también se ha comentado, en el momento más inoportuno, planteando la necesidad de que se establezcan reformas en profundidad en los modelos de gestión, ¿no? Pero, y esa es una reflexión que quizá al final haya que comentar con un poco más de profundidad, precisamente porque las prisas no son buenas, precisamente porque el momento no es el más adecuado, pueden pasar por reformas improvisaciones en las cuales, bueno, pues rápidamente se encarga de alguien que gestione una cosa a cambio de una contraprestación económica, un poco como diciendo, bueno, pues ahí te quedas, tú organizas, tú decides, pero de nuevo falla la base fundamental de toda esta historia, que es nada se puede hacer sin una buena información, sin una buena regulación y sin un mecanismo de evaluación y de seguimiento para, lógicamente, revisar lo que no está funcionando bien y modificarlo en su caso y, en todo caso, en cualquier circunstancia, poder extraer consecuencias oportunas de cualquier modificación en los modelos de gestión. Simplemente esto. Muy bien, pues a continuación damos paso a Francisco Sancho Sereno en su
exposición, ¿no?, sobre las estrategias de coordinación. Es que está mal. Vale. Disculpe, hay una modificación del programa. ¿Pasaríamos a...? Sí. Bueno, yo mismo soy... Correcto. Buenos días, soy el doctor Antonio Mateu Serra, director de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, y en sustitución de Francisco Sancho, secretario de Estrategia y Coordinación en Cataluña. Entonces, seguramente, porque en el momento en que encontramos allí en Cataluña, en ese momento le ha sido imposible venir, y quizás porque, con que soy una persona con experiencia en diferentes momentos de gestión, tanto en el sector público durante muchos años como también en el sector privado. He estado colaborando durante casi 5 años con una entidad aseguradora, Asisa, en concreto. Me ha permitido conocer también algunos modelos que están aplicados en la Comunidad Valenciana y que el compañero Soriano va a explicar, de las concesiones administrativas, y en todo caso a su disposición por si hay algún tipo de preguntas que ustedes crean oportunos, para explicar un poco la experiencia de Cataluña hacia donde hemos ido realizando estos años, cómo estamos y hacia dónde creemos que tenemos que, o creemos nosotros que vamos a avanzar en los próximos tiempos. En todo caso, vamos a iniciar ya la presentación, si me deja. Muy bien, te voy pasando eso. De acuerdo. Entonces, esta será mi exposición en 10 minutos, más o menos, las 5 partes del mismo. Les voy a hacer una definición general del que supone el sector público y empresarial. Vean cómo mezclo los conceptos continuamente, porque el modelo mixto catalán, que entiendo que es quizás difícil de entender si no se conoce bien, y durante mucho tiempo ha impulsado siempre una serie de actuaciones que pensamos que han sido pioneras en determinados momentos, pero que incluso nosotros creemos que necesitan, incluso, como verán más adelante, un cambio en el planteamiento de los mismos. Entonces explicaremos primero qué supone esto dentro del global del sistema sanitario en Cataluña, cómo la solución que inicialmente se nos ha convertido esto en un problema en lo sanitario. Lo explicaré con las empresas públicas y los consorcios sanitarios, el planteamiento que se iba hacia ahora. Creemos que hay que darle una vuelta en ese sentido, que comentaré. Los resultados específicos, antes un compañero anterior ha comentado que sería importante publicar resultados por parte con nombres y apellidos y desaparecer de los anonimatos. Acabamos de publicar durante este verano en Cataluña, por primera vez en España, resultados clínicos hospital por hospital, están publicados en la web, y cada hospital sabe con 60 indicadores cómo está respecto a los demás en la Comunidad Autónoma de Cataluña, el porqué de ese cambio, de hacia dónde lo debemos plantear, y entonces lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer. Si me pasas la primera, por favor. Muchas gracias. Entonces, esta es una visión global del sector público empresarial en Cataluña, en la situación que estamos. Para adelantarme un poco en lo mismo, estamos hablando... Salud, IGC sería Generalitat de Cataluña. Estamos hablando de 58 empresas que tienen o están reconocidas en el propio presupuesto. Desde hay diferentes modelos, desde entidades autónomas administrativas, desde entidades de derecho público, como podría ser el principal asegurador, otros entes públicos como el CatSalut, sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones. Total viene a representar un 26%, pero fíjense sobre todo que estamos hablando... En salud representa casi 76.000 trabajadores, de los cuales 42.000 son funcionarios que participarían, en este caso estatutarios, que serían lo que, para que nos entendieran, la estructura del Instituto Catalán de la Salud, lo que vendría a hacer el InSalut aquí en España, ¿no? Entonces, el planteamiento así es en Cataluña en su momento, porque hay que partir de la realidad de las transferencias en el año 81, en que en ese momento solo había un 30% de camas hospitalarias que eran pertenecientes al InSalut. Y entonces se optó en su momento por aprovechar mutuas, fundaciones, consorcios, órdenes religiosas y concentrar con las mismas, y a partir de ahí se ha ido desarrollando el modelo. Siguiente, por favor. Sí. Entonces, esta es la evolución de las empresas que están reconocidas con presupuesto propio dentro de la estructura del sector sanitario. Como pueden ver, la 9ª legislatura es la última, en la que hay elecciones la semana que viene. Vean la evolución de 13 al 2003, 25, 2006, 53, 2010, en ese momento 58, y en cómo se refieren de alguna manera abajo
refiriendo a acciones asistenciales, investigación y apoyo logístico, con los 58 que estábamos hablando. Siguiente, por favor. Estamos hablando de Cataluña, 7,5 millones de habitantes, para que nos sitúen. Una diapositiva muy sencilla de cómo es en un minuto el modelo sanitario catalán. Entonces existe el Departamento de Salud, que a partir de los presupuestos que le vienen del Parlamento, los distribuye, que viene a ser aproximadamente en este momento 9.000 millones de euros, para que no se sitúen. Se transfiere al CatSalut. El CatSalut es el que concierta, la gran aseguradora pública, tanto con el Instituto Catalán de Salud, vendría a ser el InSalut, como con los centros concertados, teniendo en cuenta esa tradición e historia en Cataluña que se planteaba que había que aprovechar lo que se tenía en ese sentido para ir creciendo de alguna manera y aprovechando y estableciendo sinergias o alianzas con estos grupos. Al mismo tiempo, el Departamento de Salud se refiere con instituciones privadas. En este caso sería el tema, pues aquí estamos hablando de farmacias, artículos de ortopedia, etcétera, etcétera, y la concertación también con centros no concertados viene a ser como nosotros llamamos los productos intermedios, por ejemplo, centros de rehabilitación, radiología, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Rasgos diferenciales del modelo sanitario catalán. ¿Cómo ha avanzado y qué ha sucedido, ¿no? Teniendo en cuenta en el momento en que estamos ahora, en noviembre de 2012, con todo lo que viene sucediendo básicamente desde principios del año pasado, que hay cierta experiencia en ese sentido que en todo caso comentaré si ustedes creen oportuno. La diferencia del modelo sanitario catalán es que es un modelo muy descentralizado. Estamos hablando de, en el caso del centro hospitalario, 63 hospitales más 8, digamos, del Instituto Catalán de Salud, que son los de la antigua Seguridad Social o InSalut, para que nos entiendan. Por lo tanto, un modelo con 63 hospitales en todo el territorio, en que los consorcios públicos participados tienen un papel clave, que son la CPP, que así habla en la actuación de los mismos. Diferenciamos un modelo y el otro, aunque estén concertados, pero que verán ustedes en este momento qué están suponiendo los costes de uno y de otro en una próxima diapositiva, con una red de profesionales muy profesional a través del Sistema Integral de Salud en Cataluña, que es el SISCAT, que se establece, y con una administración que se dedica a planificar, a acreditar, financiar y contratar a través del mismo CatSalut y evaluar con los diferentes proveedores que tienen. Ahí entra un tema de la solución del problema, no la suficiente autonomía de gobierno que planteamos nosotros en este momento y que verán en una diapositiva siguiente, y que de alguna manera creemos que se había producido un retroceso en ese momento, porque creemos que hay que dotarles aún más autonomía de gobierno y decisión a los diferentes centros que de alguna manera gestionan estos presupuestos tan importantes. Por eso, en las potencialidades del modelo sanitario destaquemos, para ir un poco rápido, la flexibilidad teatral de los mismos a través de los consorcios y empresas públicas de los mismos, o la negociación laboral propia sectorial y posibilidad de pactos a nivel de empresa. Esto ha tenido un primer ejemplo claro este año pasado y con las retalladas, recortes, ¿no? O la reducción de presupuesto que se ha producido estaba hablando anteriormente en números redondos de 9.000 millones, estábamos hablando que anteriormente eran 10.000 millones, y se ha reducido realmente en cuanto a gasto o liquidación del mismo de un año a otro en 868 millones de euros. Entonces, esto real pasa por negociaciones que cada empresa ha realizado individualmente en sus centros, y las actuaciones realizadas en los mismos que ustedes conocen por compañeros o en diferentes situaciones o en medios de comunicación. Esto se ha generado por actuaciones que ha permitido flexibilizar esas actuaciones en aquellas entidades que en empresas o consorcio podían negociar individualmente con sus propios colectivos, a diferencia del Instituto Catalán de Salud, que piensen que cualquier actuación que se produzca afecta a los 40.000 de los mismos y tiene una repercusión. No es lo mismo en un hospital, por ejemplo, como puede ser la ciudad sanitaria de Belviche, de la que puede ser un Tarragona. Entonces, claro, cualquier actuación que realices allí afecta a todo el colectivo. Ser más pequeños te permite hacer estas reducciones. Al mismo tiempo, por ejemplo, lo que viene la siguiente, ¿no? La siguiente parágrafo. La gestión económica y financiera de contratación administrativa dirigida a la mejora de la eficiencia comporta, por ejemplo, la negociación de lo que nosotros decimos las direcciones por objetivos en cada uno de los centros, que se han eliminado en este par de años a nivel de las empresas, ligadas a no realizar expedientes de regulación de empleo que se han producido en algunos centros y no en otros, en función, siempre y cuando cumpliesen el compromiso de resultado de equilibrio presupuestario a final de año.
Al mismo tiempo, la posibilidad que les dan, la flexibilidad a través de la figura del cash pooling en optimizar niveles de contener deuda a corto y largo plazo, que te obliga a que de alguna manera las necesidades de tesorería que tú puedas negociar directamente a través del Gobierno de la Generalitat, y al mismo tiempo esas posibilidades que te ofrecen este tipo de centros diferentes a la estructura clásica de InSalud. Siguiente, por favor. Pienso que esta diapositiva es bastante resumida de cómo ha sido la evolución durante este tiempo, ¿no? Nosotros históricamente, cuando se realizaron las transferencias, y nosotros apostamos claramente por las empresas públicas y los consorcios, apostamos claramente por este modelo, compartido con el modelo externo, pero históricamente en las transferencias de los años 80 jugamos con el tema de los Institutos Catalans de la Salud, el ICS, como centros propios junto con los centros concertados. Digamos que se produjo esta involución, de aquí es donde había la situación de que la solución se estaba convirtiendo en un problema, porque había una tendencia precisamente, como ven en la flecha, de trasladar lo que eran centros concertados, empresas públicas no empresas públicas y consorcios, más las empresas públicas y consorcios, trasladarlos al modelo InSalud, al modelo ICS. Esto introduce una serie de rigideces administrativas muy importantes en cuanto no te permite las actuaciones previas como fiscalización previa, la regularización en cuanto al concurso a la hora de sacar plazas, etcétera, con un modelo muy general que creemos que es da poco margen de actuación a la evaluación que tenemos que tener en un futuro. Y por eso el planteamiento que estamos diciendo es el que está abajo en la flecha, en el último apartado. Desde, en este caso, el ICS, Instituto Catalán de la Salud, que es empresa pública, que es empresa pública desde el año 2007, pero solo como un epígrafe a nivel presupuestario, pero no en sus modelos de gestión, y plantear algún ejemplo después, estamos intentando plantear para que se acomode a planteamientos y modelos de gestión mucho más ágiles como son la empresa pública de consorcios o los propios centros concertados. La siguiente, por favor. Un ejemplo de estos resultados, ¿no? o de la situación actual. Independientemente de que Cataluña representa la 12ª comunidad autónoma en presupuesto por cápita en el tema sanitario, en concreto estamos hablando de 1.250 euros por cápita. Importante diferenciar estos estudios que tenemos. En los últimos años, entre 2008 y 2011, el crecimiento de las retribuciones en cuanto al facultativo del Instituto Catalán de Salud y Seguridad Social ha sido 8,3 puntos superiores en el Instituto Catalán de Salud respecto al sector concertado. El coste es 6,4% más caro. Si miramos la productividad a través de unidades de medida estandarizadas, facultativo por jornadas laborales, sigue siendo entre un 15% superior al sector concertado, y el coste de estas unidades es un 6% superior en el Instituto Catalán de Salud, es decir, a unos precios de 2.380 euros contra 2.519 en el caso del InSalud. Precisamente esta gestión de la crisis que estamos hablando ha permitido, lo que os comentaba, las actuaciones a nivel de sector concertado, básicamente preservar muchos puestos de trabajo en ese sentido, y ha permitido actuaciones concretas que se realizaron en la concertación este año pasado, de reducir un 2% las tarifas en todos los centros y un 10% las actividades, reordenarlo. Esto también ha tenido costes, evidentemente, y costes sociales, por descontado. Pero en todo caso, estos valores de instrumentos de gestión empresarial los valoramos muchos respecto al tema de los públicos. La siguiente, por favor. La anterior, perdón. Sí, entonces es importante centrarse en el tema de los resultados que yo les decía, a partir de las actuaciones, y esto es un modelo de resultados planteados, objetivos. Siguiente, por favor. En que, siguiente. Aquí pueden ver, por ejemplo, lo que les comentaba, 60 indicadores que hay establecidos y se ha presentado este año, hospital por hospital en toda Cataluña, cada uno hay, Hospital Universitario Sacred Cor, por ejemplo, el primero aquí, que es el de antes ahora Grupo Capio en Barcelona, una clínica de Res del Ebre, de Viella, etcétera. Estoy leyendo cómo están en porcentajes cada uno. La siguiente, por favor. Complicaciones médicas y quirúrgicas de los mismos también, todos enumerados, todos publicados y visibles por todo el mundo. Siguiente. Entonces, es decir, los tienen pensados colgados en la web, lo pueden ver ustedes, lo puede ver todo el mundo, y entonces de alguna manera se establece ante esos indicadores qué evolución ha tenido los índices de reingresos, las valoraciones de presencia de infecciones nosocomiales, etcétera, etcétera, en todos y cada uno de los centros. Yo creo que en este momento que es tan complicado para todo el mundo, y yo pienso que es extraordinariamente importante que las administraciones
establezcan muchísima transparencia, porque es muy fácil perder la credibilidad. Y yo pienso que cuando tienes poco que ofrecer y entonces hay que hacer las cosas de una manera diferente, como nos voy diciendo, haciendo con menos recursos, creo que lo más importante es establecer estos ejemplos concretos de cómo van avanzando las situaciones. De una forma muy rápida, porque nos estamos pasando ya, ¿no? Pues entonces, es igual, el SEC se refiere al Sistema Europeo de Contabilidad del año 95, entonces en este sitio estamos hablando de aquellos grupos que nosotros creemos que de alguna manera en la situación que estamos ahora hay que darles más autonomía de gestión y planteamos cambios en ese sentido. Nos adelantamos. Exacto, para ello, y está acabando de alguna manera más avanzando, las actuaciones en concreto que hemos hecho vienen dadas por esta diapositiva que lo ven aquí. Hemos racionalizado y simplificado estructuralmente el sector público en estos 2 últimos años, de acuerdo a las actuaciones, reduciendo estructuras directivas en los diferentes consejos que había en estos consorcios de empresas. Existían vocales con remuneraciones, se han retirado todas las remuneraciones en este sentido, se han suprimido las figuras de los consejeros delegados. Entonces, estamos planteando introducir, y así lo hemos hecho, personas independientes en los diferentes consejos de administraciones y que los mismos también sean responsables de las decisiones que realizan y, en todo caso, que incluso que avalen ellos mismos cuando forman parte de estos consejos. No se trata simplemente de ir allí y acompañar y tomar un café, sino que se apliquen las consecuencias de las decisiones que toman, y esto obliga a hacer un proceso de amplitud de miras, pero cambia realmente en este sentido, porque, siguiente por favor, porque tal como avanzamos en este sentido, y para resumir finalmente, las entidades del sector público, nosotros decimos sí al control de la eficiencia de las prestaciones a través de un contrato y evaluación de resultados tanto clínicos como económicos de los mismos. Es decir, yo no le compro a ustedes altas, no le compro yo una estancia media, yo le compro o le contrato a ustedes que me resuelva el problema de los pacientes diabéticos en esta zona de la población de acuerdo a los criterios que nosotros le planteamos. Recuerdo que me controle, por ejemplo, yo ahora como Agencia de Salud Pública, que es la primera, en todo caso, empresa pública en España que se ha creado, nosotros vamos a convertirnos o nos convertimos en proveedores de salud pública en toda Cataluña y, por ejemplo, para que nos entiendan, la aseguradora, el CatSalut, nos dice: nosotros tenemos estas necesidades en este territorio, ustedes me tienen que reducir, por ejemplo, los porcentajes de tabaquismo en estas zonas, ustedes me tienen que hacer un control adecuado a los diabéticos de los mismos, ustedes me tienen que hacer esas actividades concretas de promoción de la salud, ustedes me tienen que reducir la obesidad o mantenerla o que no crezca en tantos sentidos, y esa es la manera en cómo estamos planteando. Es una línea un poco que se están haciendo el Pay for Performance, que se llama, el Pay for P, y que de alguna manera nos permite entender de alguna manera un modelo. Creemos que capa aún tiene que evolución, porque no podemos hacer las cosas, y ya finalizo, de la misma manera si realmente somos capaces de tener avanzar ante los retos que nos plantea la sociedad en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al siguiente ponente. Don Francisco Soriano. ¿Se puede mover un poquito esto? Yo que no muevo, sí. Vamos a ver, creo que estaba en el escritorio. No, gracias. Bien, buenos días. En primer lugar, dar las gracias a la Organización Médico Colegial por invitar a la Consejería de Sanidad a participar en su tercera convención. Bien, el objetivo de mi presentación, en los breves minutos que nos ha dado la moderadora, es exponerles en qué situación está la sanidad de la Comunidad Valenciana. ¿Hacia dónde vamos? Pero primero, antes de ver hacia dónde vamos, tenemos que saber dónde estamos, ¿no? Y bueno, como le decía San Pedro a Jesucristo cuando salía de Roma: Quo vadis, Domine? ¿Dónde vamos? Bueno, pues es importante saber dónde estamos para saber hacia dónde vamos. Como ustedes saben, en la Comunidad Valenciana hemos implantado desde el año 95 una central de compras, que ahora les comentaré algunos resultados, y un modelo concesional que está implantado en 5 departamentos sanitarios. Y también les explicaré las líneas básicas de un modelo de gestión sanitaria que estamos en estos momentos empezando a andar con él.
Bien, a nadie se nos escapa la situación en la que estamos actualmente a nivel de las 17 comunidades autónomas, las 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, el Estado español y Europa. En la mesa anterior se han visto pues algunos datos de la situación y crisis económica, financiera en la que estamos. Algunos de los factores que han influido en la situación en la que pues estamos en estos momentos y que el presupuesto se haya triplicado en la mayoría de las comunidades autónomas, se las he recogido en esta transparencia. Pues el incremento demográfico, el envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad, la universalización de la cobertura sanitaria, las nuevas tecnologías, los fármacos de alto impacto económico, la medicina personalizada, el aumento de las infraestructuras sanitarias no siempre bien coordinadas entre los distintos departamentos sanitarios y la pérdida de conciencia del coste sanitario por parte de la población y de los profesionales y de los gestores sanitarios. Bien, a nadie se nos escapa el estado de bienestar que tenemos actualmente en los países democráticos. La sanidad está relacionada directamente con el concepto de democracia, así lo dice la Constitución. Por tanto, desde los poderes públicos estamos obligados a velar por una sanidad pública sostenible. Otra cosa es que lo podamos conseguir con las herramientas que tenemos en estos momentos. Financiación pública, por tanto, universalidad, gratuidad de los servicios y garantía de calidad. Mire, le voy a hacer referencia a un artículo de la Constitución, el 31, que nos dice: el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Por tanto, todas las personas que tienen responsabilidades públicas en la gestión sanitaria tienen que acogerse fundamentalmente a muchos principios constitucionales, pero fundamentalmente a estos 3: equidad, eficiencia y economía. Les he seleccionado una transparencia del profesor Guillén López Casanova para que vean de dónde está financiada la sanidad. También se ha comentado en la mesa anterior por el profesor Repullo. Miren, vía impositiva, vía impuestos, no son fondos finalistas, y con los impuestos, por cierto, cada vez más escasos, hay que atender a una cartera de servicios cada vez más amplia, a una frecuentación igualmente cada vez más extensa y a la universalización de la asistencia sanitaria. Empresa bastante difícil. Les puedo asegurar que esto en las comunidades autónomas, en los servicios públicos, en estos momentos es bastante difícil de gestionar con las herramientas que tenemos. La situación de la Comunidad Valenciana a nivel de financiación capitativa, pues ahí les he preparado una transparencia en amarillo con todas las comunidades autónomas y destacando la nuestra. 1.061 euros en el 2012. Miren, si la comparamos con la que más financiación recibe, el País Vasco está en 1.640. Y eso nos lleva, fíjense, si hacemos una extrapolación de estos datos, hay una diferencia con la comunidad autónoma que mayor presupuesto recibe. Recibimos 527 euros menos y eso nos lleva a 2.636 millones de euros. Si nos comparamos con la media de financiación de las comunidades, pues el incremento de nuestro presupuesto sería de casi 800 millones de euros. Bien, la situación en la que estamos. Miren, hemos gestionado los presupuestos sanitarios con este esquema, básicamente. Tenemos una recaudación determinada que venía vía impositiva y por emisión de deuda. Y eso se ajustaba a un presupuesto determinado. Pero el gasto real que año tras año hemos tenido en las comunidades autónomas ha sido superior. Por tanto, el gasto lo hemos complementado con deuda. ¿Y dónde nos ha llevado eso? Bueno, pues mientras ha habido recursos, se ha financiado esa deuda, se ha ido pagando, pero en estos momentos, como saben, es una situación muy difícil con la cual afrontar la deuda, bueno, no hay ni que decir, tiene, bueno, pues el tema del plan de pago a proveedores, el FLA, etcétera. ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos hacia igualar recaudación, presupuesto y gasto. Por tanto, en estos momentos, en los servicios públicos sanitarios no les queda más remedio que igualar el gasto al presupuesto. En la Comunidad Valenciana nuestro modelo sanitario está basado en la gerencia única. Tenemos 24 departamentos sanitarios donde conviven un modelo concesional, de concesión administrativa y departamentos de gestión directa, donde tienen las mismas reglas de juego, tienen un presupuesto per cápita. Existe la competencia entre los departamentos, el dinero acompaña al paciente. Si un paciente va a un departamento, la asistencia se paga
por el departamento de destino, tienen objetivos comunes a través de un plan estratégico y tienen capacidad de organización interna propia. El modelo concesional, lo tienen ahí en la parte derecha de la presentación, está atendiendo en estos momentos al 20% de la población, a más de 1 millón de habitantes, y por gestión directa se está atendiendo a 4 millones y pico de habitantes. Les he preparado 2 o 3 transparencias para ver qué relación tenemos con los proveedores, con los profesionales y con los ciudadanos y cómo estamos organizados. Estamos trabajando bien en los departamentos públicos. Yo entiendo que tenemos muchas cosas para mejorar. Fíjense, estamos introduciendo equipamiento de alta tecnología con muy poca planificación. Estamos cometiendo duplicidades que son innecesarias. Hay hospitales que tienen la misma tecnología que un departamento y un hospital de al lado. Tenemos la asistencia orientada hacia los agudos y existe una excesiva burocratización en nuestros centros sanitarios. Estamos trabajando en la Administración Pública con organización del siglo XIX. No estamos respondiendo a la organización sanitaria que nos demandan los ciudadanos en estos momentos y eso hay que cambiarlo. Las estructuras que tenemos en la Administración Pública no dan respuesta al modelo de servicio público del siglo en el que estamos. La relación con los proveedores. Hemos implantado centrales de compras en algunas comunidades autónomas. Como les dije al principio, la nuestra es de las más antiguas, pero nos faltan introducir grandes partidas porque no tenemos presupuestos para poder comprar todo lo que queremos. Tenemos descentralización de los departamentos, como le he dicho, que lleva a duplicidades. Estamos facturando por actividades, pero nos cuesta muchísimo controlarlas. Se nos escapa mucha facturación del control y la oferta que tenemos no está ajustada a las necesidades. Por tanto, nos lleva a un gasto real que está por encima del presupuesto año tras año. El modelo tradicional nos lleva, la Administración requiere a los proveedores determinados servicios, suministros, obras. Los proveedores se encargan, pues por supuesto, y que están sujetos social, a aumentar sus beneficios. Eso nos lleva a aumentar el gasto a las administraciones públicas, nos lleva a un endeudamiento, por tanto, y a la morosidad en estos momentos. Estas reglas de juego tenemos que cambiarlas. Estamos tirando los proveedores y la administración pública cada uno hacia un lado, y esto no puede ser. Hay que definir cuáles son las necesidades reales que tenemos en estos momentos y que somos capaces de ofrecer al ciudadano, tanto en infraestructuras, asistencia sanitaria, equipamiento. Miren, desde la Comunidad Valenciana estamos acometiendo determinadas reformas, tanto a nivel coyuntural como a nivel estructural. A nivel coyuntural estamos implementando medidas que afectan a las partidas más importantes, partidas de personal, partidas de gasto de funcionamiento, inversiones, farmacia. Lógicamente hay algunas medidas que están complementadas con las últimas medidas que ha adoptado el Gobierno de España, fundamentalmente con el Real Decreto 16, que afecta pues, a la farmacia. Ahí las tienen, miren. Hemos conseguido de enero a septiembre un ahorro de casi 400 millones de euros. Estos son datos hasta septiembre, pero si metemos octubre, vamos a unas cifras de casi 400 millones de euros, sin disminuir la asistencia sanitaria, sin que ésta se vea afectada. El modelo concesional, muy rápidamente. Tenemos 5 concesiones administrativas en la Comunidad Valenciana que, como les he dicho, atienden a 1 millón de habitantes de forma integral, tanto la asistencia primaria como la asistencia especializada. Son contratos de gestión de servicios públicos, tienen que prestar la asistencia sanitaria y acometer las obras necesarias para hacerla, centros de salud o los hospitales, depende del contrato que haya específico en cada concesión. ¿Cuál es el coeficiente de transferencia que tenemos con las concesiones? Pues ellos les cuesta la asistencia que prestan más o menos un 20% más económico que el que prestamos desde el servicio público. Básicamente, el modelo se basa, hay una asistencia integral, primaria y especializada, la financiamos per cápita, por tanto hay una transferencia de riesgos, existe una facturación intercentros, el dinero acompaña al paciente y donde va el paciente va con su dinero, se la atiende en el departamento que elija. Los sistemas de información son vitales en este modelo y la premisa es que el dinero siga al paciente, como les he comentado. Miren, el modelo de relación entre administración y proveedores es esta. La administración encomienda un presupuesto determinado al proveedor, el proveedor busca su eficiencia, obtiene sus beneficios, existe una contención del gasto sanitario porque la administración paga una cápita, el riesgo lo asume el concesionario. Por tanto,
sostenemos el sistema sanitario. El principio de sostenibilidad empieza a ser creíble. No se compite en el sistema, por tanto, somos socios en la prestación del servicio sanitario. El nuevo modelo de gestión sanitaria. ¿Hacia dónde vamos en la Comunidad Valenciana? Bien, nosotros desde primero de año estuvimos intentando cambiar el modelo de prestación sanitaria. Defendimos un modelo inicial. Ese modelo inicial, por la situación financiera, económica, pues nos hizo girar unos grados y el pasado 28 de septiembre el Pleno del Consell del Gobierno valenciano aprobó el nuevo modelo sanitario que les voy a exponer básicamente. Se mantiene la calidad del sistema sanitario, se garantiza la sostenibilidad del mismo, cohesión, equidad, eficiencia, es universal la sanidad, gratuita, equitativa. Perseguimos una gestión ágil y eficiente. Vamos a cumplir los objetivos pactados previamente con los departamentos sanitarios. Una cosa fundamental, vamos a seguir con el modelo de incentivación de los profesionales mediante la evaluación del desempeño. No puede ser que en las organizaciones sanitarias todo el mundo tenga las mismas retribuciones por trabajos desiguales. Por tanto, vamos a introducir, ya desde hace algunos años estamos pagando objetivos, vamos a introducir más variabilidad en las retribuciones de los profesionales. Disculpen que pase, pero me está la moderadora apretando. Mire, vamos a una serie de reflexiones. Vamos a licitar varios concursos públicos. El primero, vamos a agrupar los servicios generales por lotes de departamentos, pura economía de escala. Vamos a sacar los servicios generales más o menos en un marco poblacional de entre 400 y 500.000 habitantes. Vamos a sacar limpieza, seguridad, gestión de residuos, restauración a pacientes, etcétera. Vamos a sacar otro gran contrato para una plataforma logística. Nosotros ya tenemos una central de compras que está bastante avanzada, pero vamos a avanzar en este modelo. Vamos también a licitar un contrato de apoyo a la gestión a los equipos directivos como herramienta de gestión para reingeniería de procesos. Vamos a avanzar en la homogeneización de los procesos asistenciales y no asistenciales. Bien, ¿cómo va a influir en este modelo? Bueno, los ciudadanos van a seguir sin pagar por su asistencia, van a seguir teniendo los mismos profesionales sanitarios, van a seguir teniendo los mismos centros de salud y van a seguir teniendo las mismas prestaciones sanitarias. Nos estamos moviendo dentro del sistema sanitario público. No se externaliza nada que no esté en estos momentos. Los profesionales seguirán siendo estatutarios o funcionarios y seguirán dependiendo orgánica y funcionalmente de su consejería o su Servicio Valenciano de Salud. Bien, y para finalizar, quería acabar con una cita. El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas. Y en estos momentos es lo que estamos haciendo en la Comunidad Valenciana. No podemos seguir sin hacer nada. Tenemos que movernos y tenemos que conseguir la sostenibilidad con la garantía de las prestaciones sanitarias que en estos momentos están prestando los profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco Soriano. Pasamos al turno de preguntas. Empezando, hago la presentación. Doña Begoña Sagún Salcedo. Buenos días. Perdón por la fonía. Pero al final lo conseguiremos. Empiezo. En la comunidad donde yo resido y trabajo, la Consejería de Sanidad aprobará antes de fin de año un decreto para impulsar la creación de unidades de gestión clínica. Esto supondrá un cambio en el organigrama de gestión de centros médicos y de hospitales, por supuesto. De hecho, ya existen unidades de gestión clínicas en otras muchas comunidades autonómicas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué resultados estamos obteniendo de estas unidades? ¿Qué podemos deducir de estos resultados que ya se están obteniendo? ¿Se puede prever que realmente este modelo vaya a sustituir a los reglamentos actuales que hay sobre estructuras de organización y funcionamiento de los hospitales? Gracias. Paso a la pregunta, por si acaso no la han comprendido.
Contestaría la pregunta. ¿Perdón? Cualquiera de los dos. Bueno, vamos a ver, la pregunta que ha hecho la presidenta de Ávila es absolutamente pertinente. En mi opinión, las unidades de gestión clínica son esenciales. Es una fórmula que permite que realmente los profesionales asuman la responsabilidad, también los riesgos de gestionar con unos criterios que realmente son los que se necesitan y no otras consideraciones. Pero el problema de esos cambios, de reformas puntuales o micro, es que si no se acompañan de un cambio general en el contexto, pues pueden volver a caer en el reglamentismo habitual y de alguna forma diluirse en un poco más de lo mismo, ¿no? Con la consecuencia negativa de generar frustración por no haber conseguido sacar nada adelante, ¿no? Hay algunas experiencias que están funcionando bien, son muy puntuales en el conjunto del país, yo creo que están funcionando bien, que deberían servir como referencia, pero insisto, si no se cambia, digamos, las reglas macro, la cultura propia de la organización, que es muy negativa en general, ¿cómo diría?, la intromisión permanente de criterios administrativos, incluso políticos. Las reformas micro pueden sonar muy bien y a veces algunos se conforman con que suenen bien y la música, pero realmente no producen ningún resultado práctico, no producían ningún resultado práctico. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a continuación al turno de preguntas de doctor Antonio Benassar Arbós, presidente de la Comunidad Autónoma de Baleares. Buenos días. Una de las bases más importantes de los nuevos modelos de gestión sanitaria es la que implica a los profesionales en la sostenibilidad de la actividad. Ello visto desde aspectos asistenciales, pero también lo debería ser en los aspectos ambientales y utilización de recursos. Acortar los tiempos de recuperación de los pacientes, permitiendo realizar parte de la hospitalización tradicional en sus domicilios, así como estimular al profesional en la disminución de costes, tanto desde el punto de vista energético como el del material utilizado, son formas por las cuales puede mejorarse la cuenta de resultados de cualquier proceso asistencial. Entendemos que la burocratización, la politización y la falta de autonomía de las estructuras de gobierno y administración médica son las responsables de la ineficacia del sistema sanitario cuando nos referimos a las estructuras hospitalarias clásicas. ¿Cree la Mesa, nuestros ponentes de la Administración, que para alcanzar el objetivo de esta sostenibilidad y eficiencia económica tan necesaria debe depositarse nuestro voto de confianza como médicos solo en modelos donde exista una capacidad autónoma de gestión con separación funcional y orgánica absoluta de la actividad clínica respecto a la administrativa y política? Pasamos al turno. ¿Cualquiera de ustedes? ¿Yo primero? La pregunta no es fácil de contestar, pero voy a intentarlo. Vamos a ver, estamos en un modelo, como les he comentado, absolutamente burocratizado. Por tanto, estamos en la administración pública y no olvidemos que la relación del profesional sanitario y no sanitario es de derecho laboral, aunque sea estatutaria, es de derecho laboral. Por tanto, existe una relación de dependencia. Bien, eso no quita a que por los instrumentos que hay en estos momentos, Estatuto Marco, Ley de Cohesión, Calidad, etcétera, se puedan instrumentalizar determinadas herramientas para que el profesional sanitario tenga determinadas competencias y aumente las que tiene en estos momentos en cuanto a las decisiones clínicas de la atención a los ciudadanos. Y yo creo que nuestro modelo valenciano que estamos implementando va en ese sentido. Nosotros estamos, como os he comentado, intentando implementar un modelo en el cual la retribución variable vaya vinculada a unos acuerdos previos, lógicamente dentro de un plan estratégico de la Consellería, direccionado hacia los objetivos asistenciales de la Consellería. Pero vamos, por concluir, estamos dentro de un modelo de relación laboral y relación dependiente, con independencia que avancemos en el modelo de autonomía en la gestión sanitaria que hacen los profesionales en el día a día. Muchas gracias. Damos paso al recibir el turno de preguntas. Doctor Carlos Molina Ortega, presidente del Colegio de Médicos de Cuenca.
Gracias, Sonia. Buenos días, gracias por invitarme. Yo quería hacer una reflexión inicialmente en el sentido de que en los últimos tiempos y fruto de la buena situación económica que atravesaba nuestro país, hemos sido testigos de un desarrollo sin parangón en las prestaciones sanitarias, en las estructuras sanitarias que las diferentes estructuras autónomas han puesto al servicio de los ciudadanos, ¿no? Y además, por lo que la sensación que yo al menos tengo, es que muchas de ellas casi han sido puestas en las manos de los ciudadanos para conseguir un rédito político, ¿no? Han sido diseñadas para poder conseguir más votos y eso muchas veces acompañado de unas mínimas ideas de desarrollo, mínimas ideas de eficiencia, incluso de eficacia clínica. Sin embargo, la cuestión está en que ahora mismo la situación económica ha cambiado, tenemos una situación que en nuestro país todo el mundo conoce, hemos llegado a situaciones de déficit que son prácticamente intolerables para poder, para poder mantener lo que llamamos el estado de bienestar, llegando a utilizar un porcentaje de PIB para sanidad incluso más bajo que antes y que ya era bajo en relación con el resto de los países de la Comunidad Económica. Bueno, pues después de esta primera reflexión, mi pregunta, si me lo permiten, es: ¿creen los ponentes que tenemos en esta mesa que en el desarrollo de nuevos modelos de gestión sanitaria sería necesario partir con una premisa ineludible de la idea de despolitizar la sanidad? Gracias. Doy el turno de respuesta a cualquiera de los ponentes. Yo entiendo al ponente, a la sala y a todo el mundo en una situación de estas, pero la verdad es que, y yo les seré claro, y lo digo porque no van a entrar todas las preguntas porque han entrado 7 u 8 y ahí iría contestando una detrás de otras, pero yo entiendo el planteamiento de si está politizada o no está politizada, si los cargos no son cargos, etcétera, tienen un determinado planteamiento político o no. Pero sí que se diría necesario, desde el punto de vista de sanidad, quizás no hablar tanto y concretar más, y que esto no se interprete mal. Eso quiere decir, realizar una serie de actuaciones porque, la verdad, busquemos informes claros e independientes, busquemos lo que dice la Organización Mundial de la Salud en el último informe. La Organización Mundial de la Salud, en el último informe, dice claramente que hay que poner más dinero en el sistema para resolver los sistemas nacionales de salud de cada uno de los países del mundo. Hay que poner más. Y no se pueden ligar a la sostenibilidad o no de las economías de cada uno de los países. Y, por lo tanto, dicen, pongan más dinero los gobiernos y busquen vías complementarias para hacerlo. Pongan más dinero. Esto dice la primera de las cosas, pero dice una segunda. Pero revisen también cómo lo están haciendo. No se queden solo con más dinero. Revisen cómo lo están haciendo. Porque ustedes saben, y todos sabemos, que en todos los sectores, y también en el sanitario, existen ineficiencias. Y, por lo tanto, es necesario replantear las cosas de otra manera. Quizás ahora nos hemos encontrado en una situación, y en el planteamiento que decíamos, en el caso de la comunidad que represento hoy, de una situación en que no puede hacer frente a los pagos habituales diarios que le corresponden, no puedes tirar de la visa porque ni te la acepta el cajero y, tanto, tú tienes que pagar con lo que tienes y esto te obliga a hacer la situación, el planteamiento que has hecho. En el caso de Cataluña, eso se ha hecho directamente, estos 868 millones que he comentado antes, a esfuerzo y costillas de los profesionales, sí, sin duda, porque no nos engañemos, las partidas más importantes son las de personal y las de farmacia. Si se ha reducido 160 millones la farmacia, en su momento también ha sido gracias a las actuaciones que ha hecho también el Gobierno central, reduciendo el precio del medicamento, y todas las actuaciones que se ha hecho en los diferentes centros de gestión. Pero, independiente de este tema, yo pienso que he introducido y he comentado en mi exposición, nosotros vamos a la evolución hacia representantes y a quienes toman las herramientas de decisión a nivel de microgestión, que entren personas independientes, que entren ellas que toman decisión y, en todo caso, que asuman también ellos, avalen también respecto a las decisiones que se tomen. Porque estamos jugando con el dinero que no es nuestro, es el dinero de los ciudadanos. Entonces, como tal, hay que responder de los mismos con los mejores resultados
clínicos, pero también sostenibles. Por lo tanto, yo lo tenía en ese sentido, en este camino vamos, pero realmente hay que estar de momento dentro del mismo para entender que tenemos que hacer las cosas de una manera muy diferente a como se estaban haciendo hasta ahora. Y quizás la situación esta de auténtica, en ese momento, insostenibilidad del sistema nos ha obligado a unos antes que otros, pero todos los tendremos que revisar, más pronto o más tarde, pero ya no hay tiempo, quizás ya somos demasiado tarde, a hacerlo de otra manera. Muchas gracias, Antoni. Vamos a pasar al turno de preguntas y a la votación del turno de preguntas. No ha entrado en pantalla, pero iría comentándola. ¿Estaría de acuerdo en implementar... Tengo que proyectarla. Ay, Dios mío. A ver. La copita. Sí. Es que había que proyectarla en grande, ¿no? Vale. Ahí está. Ya, entraría. Ahora, ¿estaría de acuerdo en implementar fórmulas de autogestión en el ámbito hospitalario? Totalmente de acuerdo. Perdón. Disculpen. Empiezo de nuevo. ¿Estaría de acuerdo en implementar fórmulas de autogestión en el ámbito de atención primaria? Totalmente de acuerdo. De acuerdo. En desacuerdo. Totalmente en desacuerdo. No sabe, no contesta. Procedan a la votación. Totalmente, bueno, de acuerdo es la mayoría. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Estaría de acuerdo en implementar fórmulas de autogestión en el ámbito hospitalario? Totalmente de acuerdo. De acuerdo. En desacuerdo. Totalmente en desacuerdo. No sabe, no contesta. Procedan a votar. Gracias. De acuerdo. Muchas gracias. Tercera pregunta. ¿Piensan ustedes que las nuevas fórmulas de colaboración público-privado en la construcción de infraestructuras y en la gestión privada de centros y servicios mantendrá la calidad con un menor coste? Totalmente de acuerdo. De acuerdo. En desacuerdo. Totalmente de desacuerdo. No sabe, no contesta. Procedan a votar, por favor. Totalmente en desacuerdo. Es la mayoría. Muchas gracias. ¿Piensan ustedes que los cambios organizativos que ha supuesto la denominada área única como sistema de gestión integral solo ha perseguido un mayor control del gasto, especialmente en el capítulo 1, recursos humanos? Totalmente de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. No sabe, no contesta. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, es la mayoría. Gracias. Pasamos a la quinta pregunta. ¿Piensan ustedes que en vez de privatizar la gestión sanitaria se debería promover fórmulas que permitan desde lo público ofrecer a los profesionales corresponsabilidad y participación en los resultados? Totalmente de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. No sabe, no contesta. Procedan a votar, por favor. Totalmente de acuerdo, mayoría. Muchas gracias. Acaba el turno de preguntas. Voy a pasar a las preguntas que me realiza ha habido 10 preguntas y 7 o más van hacia nuestro compañero Antoni. Entonces hemos hecho una selección y bueno, pues voy a intentar que sea... El gesto catalán o por lo que quieras. Sí, el gesto catalán, bueno.
Vale, estas son las tuyas. Vale. Bueno, ¿por qué tanto en Cataluña como en la Comunidad Valenciana no se han empezado por las televisiones públicas, las embajadas, los cargos políticos y muchas instituciones innecesarias antes de recortar los sueldos de los médicos? Va a ser el turno de preguntar cualquiera de los dos. Aquí es precisamente que es importante de alguna manera, yo creo que separar el ruido de la realidad de las cosas. Si no, oiga, yo soy compañero de ustedes igualmente, en todo caso, y el esfuerzo que hemos hecho en Cataluña durante estos 2 últimos años, de la cual también me siento como no corresponsable, reduciendo más de un 70% las inversiones previstas, reduciendo más del 30% los cargos que existían en ese momento, digamos los representantes de la Administración. En el área que estaba yo, donde había 10 personas, solo queda una, en su momento, por ejemplo. Sí, supongo que también siempre será poco. Pero se ha hecho eso en la parte de la Administración, pero evidentemente, como he comentado antes, el esfuerzo ha pasado evidentemente por los profesionales, claro que sí. Pero hay que pensar en una cosa, el 40% del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Cataluña es sanidad. Si tú no tienes para hacer frente a los pagos, y aún así con el dinero que tenemos con los proveedores, lo tenemos que hacer con el resto del 60%, o esa parte del 40% no tiene que aportar también una parte. Sin llegar a cruzar esas líneas rojas que hablaban en su momento. Hemos intentado no cruzar las líneas rojas. Hemos presentado unos indicadores de resultados que llevan 4 meses colgados en la página web y especifica cómo se avanza en ese sentido. Y no ha sido nada fácil. Sí que se han aumentado las listas de espera. Por descontado. Pero para el precio y para aquellos procesos que realmente no eran los procesos que realmente suponían una situación de debilidad respecto a los pacientes. Yo lo entiendo que esto es una situación complicada y que aquí se está viviendo ahora también, por lo que se escucha mediáticamente, y que quizás en otros sitios. Por eso yo digo que quizás más que mirarnos en un sitio respecto a otro, miremos globalmente y dentro del mundo de la sanidad, del que representa, quizás más que culpar al otro, yo no lo hago en ningún momento respecto a lo que puede haber anterior o lo que puede haber posteriores. Todos lo tenemos muy complicado. Pero como más juntos llegamos en el tema de la sanidad, como otros que pueda haber, y seamos capaces de separar el global de lo concreto, seguro que nos irá mucho mejor. Porque recordad lo que yo comentaba antes, la Organización Mundial de la Salud, más dinero, pero también revisemos lo que estamos haciendo ahora. Y esto no es nada fácil, porque esto indica cambiar maneras de cómo estábamos trabajando hasta ahora. Claro que sí, que indica cambiarlos. Y esto, en las culturas que llevamos durante muchos años, nos plantea de otra manera y esto genera resistencias. Y lo entiendo, y lo entendemos, y lo llevamos como podemos. Pero la única manera de poder llevar con además, desde luego, es intentando transmitir la credibilidad e intentarse ganarse la confianza respecto a una situación que de por sí es muy complicada allá y aquí. Y no nos engañemos, por mucho que nos veamos, la situación es difícil y extraordinariamente difícil. O lo hacemos de otra manera o no nos salimos. Muchas gracias. Nos van a disculpar porque estamos fuera de tiempo ya. No podemos hacer más preguntas. Muchas gracias.